Hola mis queridos educandos, ya se me está haciendo costumbre decirles educandos. Vamos a ver hoy la siguiente parte que habíamos hablado sobre de usar la función coincidir con la función índice. La función índice nos sirve para colocar la posición de algún dato eh, dentro de una matriz de información o dentro de un rango de información y me va a devolver la información de la posición en una fila y la posición en una columna. El número de fila y el número de columna. Para poder triangular un dato. Esto se usa mucho normalmente. No lo vemos mucho en la empresa, por ejemplo, en la que trabajamos, ¿no? Pero sí es muy normal cuando se trata de trabajos de valores. Vamos a trabajar con coincidir, si se acuerdan, pues lo estamos viendo aquí, este, que dependiendo de lo que yo buscaba aquí en esta lista de validación de datos, fue la que pusimos para que fuera más fácil trabajar con él, me devolvía la posición de la fila en la que se encontraba. Por ejemplo, On está en el 9A y Hewlett Packard está en el 4, está en la posición 4. Está en la posición 4 de este rango de datos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se haría mezclando la función coincidir y la función índice. Recuerden, coincidir me da la posición en este rango vertical y eh, también puede ser horizontal. Y coincidir, digo, e índice busca esos dos elementos para eh, darme un valor que está en ese cruce de columna y fila. Vamos a hacer un ejemplo. Con nuestra tabla base, miren, aquí tenemos nuestra tabla base. Dijimos que nuestra tabla base, si nos damos aquí a las herramientas de la tabla en diseño, voy a poder ver el nombre de la tabla. Voy a seleccionarla con un clic, voy a darle con Control C y luego me voy a ir aquí a la pestaña que dice ejercicio e índice. Voy a colocar la posición de la celda B12 y aquí le voy a pedir a Excel en el menú de herramientas o menú de menús acá arriba que me abra una tabla dinámica y quiero que me traiga los datos, le doy control V de esa tabla que tenemos allá en la otra pestaña. Le voy a dar a aceptar y miren, ya me puso un lienzo de trabajo. Aquí vamos a hacer una adecuación antes. Esto es, esta adecuación o esta modificación o configuración previa que vamos a hacer es para evitar algunos problemillas que pudiéramos tener. Ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a habilitar o deshabilitar y luego lo voy a dejar tal como viene por default para que vean la diferencia que existe. Bien, si yo le doy botón derecho sobre este lienzo de trabajo, le voy a dar aquí en opciones de tabla dinámica. Opciones de tabla dinámica, déjenme lo muevo. Mato de celdas, no, perdón. Dijimos que era opción de tabla dinámica. ¿Sí? Aquí me dice que em, aquí en este cuadro de diálogo, este menú, no es un menú, perdón, esta pantalla me da algunas opciones de configuración de mi tabla dinámica. Una de ellas son el diseño y formato. Me permite en la parte de formato, para celdas vacías, mostrar cero. Significa que si tengo celdas vacías en mi tabla dinámica, en lugar de tenerla en blanco, me va a poner algún número que yo quiera poner aquí. Normalmente yo le pongo cero. ¿Sí? Y aquí en autoajustar anchos de columnas, yo normalmente lo quito, ¿sí? Para tener una presentación mejor.
Les voy a dar un ejemplo aquí. Ok, voy a poner nombre producto. Ya hemos hablado que estos eh, columnas o campos los podemos jalar hacia los elementos fundamentales de la configuración de mi tabla dinámica. Lo voy a soltar ahí. Y miren, aquí cuántas pestañas, bueno, cuántas celdas está ocupando el nombre del producto. ¿Sí? Ahí estamos ocupando 7 columnas. ¿Sí? Y miren, las columnas siguen manteniéndose en el aspecto en el que originalmente los quería. Pero si yo me voy a opciones de tabla dinámica y le doy autoajustar, la columna B cambia de tamaño y pues me quita la configuración que yo quería de las otras celdas. Entonces, ese es un problema cuando queremos incrustar tablas dinámicas. Lo primerito que debemos de tomar en cuenta sería esa parte de que las columnas no se autoajusten con la información que está dentro del campo que vamos a agregar a mi tabla dinámica. Entonces, voy a dar aquí Control Z para regresar a la configuración. Hemos seleccionado desde el principio, que es esta de quitar el autoajuste. ¿Sí? Y ahora aquí no voy a necesitar, para hacer este ejercicio no voy a utilizar los nombres de los productos, voy a utilizar la ciudad. La ciudad lo voy a poner en filas y después voy a poner las ganancias que se tuvieron por ciudad. ¿Sí? Y quiero la información de las fechas de orden, cuando se generó la orden de la venta. Entonces, esto lo voy a poner en columnas. ¿Sí? Y voy a ocultar la tabla de opciones o de elementos de la tabla. Voy a mover hacia abajo un poco. Voy a cambiar este color que no me gusta mucho. Recuerden que el formato de la tabla dinámica está aquí en diseño, en la herramienta de tabla dinámica, que solamente se habilita si yo doy un clic dentro de la tabla dinámica. Entonces, aquí en diseño, voy a buscar una que me gustó mucho, que fue esta. Esta me gustó mucho a mí. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden seleccionar la que quieran. Voy a darle un clic aquí y voy a irme a herramientas de tabla dinámica en analizar y voy a buscar lista de campos. Aquí en lista de campos voy a irme a suma de ganancias, voy a pedirle, recordemos que aquí picándole el triangulito hacia abajo, se abre el menú y le voy a pedir en configuración de campos de valor que por favor me ponga los valores en moneda o contabilidad. En contabilidad está bien, pero sin decimales. Le voy a dar a aceptar y ya me cambió los valores a, a moneda o de valor monetario. ¿Ok? Entonces, voy a quitar esto otra vez. Me voy a ir hacia arriba. Y lo que vamos a hacer es trabajar con em, un ejemplo de coincidir mezclado con el índice. Bien, vamos a ponerle aquí un- vamos a poner colorcito. Recuerden, seleccionamos las celdas que queramos agregarles color. Me voy aquí al inicio donde está el botecito de pintura. Son los colores de tema que quiero para mis celdas y voy a seleccionar este color. Sí, ahí voy a poner ejemplo de coincidir. Voy a centrarlo, pero para centrarlo no voy a utilizar esta función que se llama combinar y centrar. Voy a utilizar mejor con el botón derecho en formato de celdas. Voy a utilizar en alineación
en la parte de alineación de texto en horizontal le voy a pedir que me lo alinee o que me lo centre en la selección. ¿Sí? Y así lo dejamos. Entonces voy a agregarle ahora un contorno, bordes externos, y voy a agregar dos cuadrículas aquí donde va a ser el trabajo. Recuerdan que hicimos en el ejercicio anterior el uso de datos de validación. Voy a utilizar lo mismo, me voy a datos y me voy a validación de datos y voy a utilizar permitir desde la lista, y aquí en origen voy a seleccionar lo que son las ciudades donde empieza mi tabla dinámica. Con Control Shift, si dan cuenta, ya seleccionó la primera celda, y con Control Shift flecha hacia abajo selecciono todo, pero no quiero la última sección que es total general. Entonces con Shift, una flecha hacia arriba, una vez que lo haga, solamente voy a seleccionar los datos. Le voy a dar a aceptar, me voy a ir para arriba, y aquí pues ya tengo todos los datos que aparecen en los nombres de las ciudades. Sí, ahora voy a utilizar la fórmula coincidir. Igual coincidir. Selecciono, lo voy a ver aquí desde la inserción de fórmulas de funciones. Miren, con este cuadro diálogo es mejor, pues más fácil para cuando uno no tiene experiencia con la función que estamos trabajando. Aquí me dice que seleccione el valor buscado. En este caso, el valor buscado son los nombres de las ciudades que están en la celda B8. Y la matriz buscada, la información es el rango de datos que están en la columna donde vienen los nombres de las ciudades. Lo voy a seleccionar igual, Control Shift, flecha hacia abajo, una flechita hacia arriba para seleccionar solamente los nombres de las ciudades. Aquí le voy a dar F4 para fijar los rangos. ¿Sí? F4 en B8 también. Y el tipo de coincidencia va a ser 0 para que sea exactamente el dato que ando yo buscando. Y aquí tenemos, los voy a centrar ambos. Aquí en la sección de inicio le voy a pedir que los centre. Y ya tengo aquí, dependiendo de la letra de la ciudad que yo seleccione, me va a colocar en la fila dentro de este rango donde se encuentran. ¿Sí? Entonces, ahora voy a agregar, irme hacia abajo, y ahora lo que quiero es una en datos validados, validación de datos. Igual lo que hice fue jalar la, la celda hacia abajo. Voy a pedirme que me seleccione los años hasta total general. ¿Sí? Y le voy a decir que sí. Entonces aquí ya me cambió por los años que están en este encabezado. ¿Vale? Y ahora en coincidir, voy a mover el rango que quiero o la celda que ando buscando, el valor que ando buscando. Le voy a pedir que me cambie la matriz. Ahora la matriz va a ser en este rango de datos. ¿Sí? Vamos mejor. El valor buscado va a ser aquí en la celda B9, y la matriz buscada va a ser este rango que son los encabezados de los años, y el tipo de coincidencia va a ser 0 para que sea exacta la coincidencia. Entonces si yo selecciono 2020, me va a mandar un 2. Significa que el año está en la posición 2, 1, 2. Esta es la opción 3, 4 y 5. Toco total general, voy a poner un 5 porque está en la posición 5 de mi rango seleccionado. Ahora voy a utilizar la función índice. Voy a seleccionar estos dos celdas, las voy a copiar hacia la derecha, lo voy
tomándolo aquí donde dice cruz y voy a jalarlo por dos celdas. Aquí nada más voy a cambiarle el nombre. Esto se va a llamar índice. Y aquí voy a darle formato de una vez. En inicio voy a seleccionar, combinar y centrar, porque aquí no se pueden hacer centrar los datos de manera vertical. Y le voy a agregar contorno orden, sí, no, delgadito, pequeñito. Aquí voy a utilizar entonces la función índice. Índice. ¿Está bien? Índice está formado por dos formas de trabajar con él. Índice se puede trabajar sobre una matriz, donde pide un número de fila y un número de columna, o se puede trabajar utilizando referencias de diferentes rangos o una serie de rangos que queramos trabajar. Esta segunda forma de trabajar la función la vamos a ver en otro ejercicio que es un poquito más complicado. De hecho, vamos a hacer un ejercicio con esta en 2 o 3 videos más y luego otro más de índice todavía con una forma más complicada que, que son ejemplos que pudieran suceder en la vida real para que lo tengan ahí entre sus herramientas de trabajo. Bien, entonces vamos a trabajar con la primera. Vamos a trabajar con esta forma de la matriz. Miren, si yo le doy aquí me pongo sobre la palabra matriz, me dice, voy a sacar, me dice, ¿cuál? Dijimos que se llama índice, clic. Si me pongo aquí sobre donde dice matriz, si yo le pico, bueno, ahí estoy asegurando de que voy a trabajar con lo que es la matriz. La matriz va a comenzar en donde están mis datos. Vamos a utilizar la inserción de fórmulas. Miren, aquí me vuelven a poner esto. Es decir, que voy a trabajar con la primera forma de esta función. Y aquí me dice seleccionar la matriz. Entonces, voy a seleccionar la información. Selecciono la primera fila, luego Control Shift, flecha hacia abajo, luego una flechita hacia arriba para seleccionar solamente los nombres de las ciudades y los datos que ellos contienen. Después me pide un número de fila. El número de fila está siendo evidenciado, lanzada o buscada, más bien dicho, buscada por estos campos que aquí calculamos. En este caso el número de fila sería esta. Es el número de fila donde está el nombre de la ciudad. ¿Sí? Y ahora el número de columna. El número de columna es esta, donde tengo el nombre del año y el gran total, o el total general. ¿Sí? Y le voy a dar a aceptar. Y aquí me dice que para esta ciudad, y aquí comenté un error, ¿no? Es correcto. Sé lo que fue. Entonces, la matriz en realidad debe comenzar, la matriz debe comenzar desde donde están los datos. Sí, es algo común que uno le vaya a pasar esto, pero ya tenemos las referencias de fila y de columna. Entonces, la matriz de datos debe ser el cruce entre estas dos. Los datos deben estar dentro de ese forma de tabla. Entonces, los datos son estos. Voy a aceptar. Y aquí está el dato. ¿Sí?
Entonces, aquí le estoy pidiendo que me dé la información del total general, pero le voy a pedir que me dé el del 2019, y aquí es 0. 2020 es 38. Vamos a ver algo que esté más cerca, por ejemplo, en estos primeros. Voy a seleccionar esos primeros de la lista. Usar Albuquerque. Albuquerque, selecciono Albuquerque. Y me dice que en año 2020, donde cruza el año 2020 y Albuquerque, esta parte es 0. ¿Ok? Si yo selecciono 2021, dice que es 0. Y si tomo 2022, dice que son 496. Vamos a ver. Albuquerque, Albuquerque y 2022. Aquí es 496. Si yo le pido aquí el formato, que me quite los ceros, voy a hacer desde aquí, los ceros, luego que me ponga valor de número, es 497, entonces es Kerke, año 2022, y ahí está, 497, son 497 la ganancia que viene de esa ciudad. Entonces, que un poquito igual podríamos mejorar el tamaño para que se mejor, y ahí está. 497. Y este es el uso más sencillo que se le puede utilizar a al- a la función índice utilizando, eh, utilizando la información que proviene de la función coincidir. Para ponerla más bonita la fórmula, lo que podemos hacer es, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar vamos a ponerle aquí ciudad. Y vamos a año. Totales, le vamos a poner totales. ¿Cuál? Vamos a poner esos bordes aquí bonitos. Y aquí voy a poner aquí no es totales, es totales abajo. 10 años. Si es totales. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la validación de datos. Validación de datos. Y lo insertamos. Estoy repitiendo los pasos para que vean, se vayan acostumbrando a la creación. Selecciono donde tengo los nombres. Ok. Ya tengo las ciudades. Ahora quiero el dato validado que me dé años. Los totales en los años, que sería in, las columnas. Ya tengo 2019, 20, 21, sí, el general. Y ahora con estos dos, ya solicitar esta. Voy a poner fórmula. Vamos a poner índice. Quiero es que me busque la información hecho. Es que me busque la información en la matriz, que eran los datos. Shift
Enter, flecha hacia abajo. Y una flechita hacia arriba para seleccionar solo los datos. Número de fila. Aquí en la fila voy a introducir la, la, la fórmula completa. Coincidir, lo voy a poner aquí en coincidir. Me puse aquí sobre coincidir y me cambió la pantalla a esta, donde están los argumentos que quiero buscar. Voy a poner aquí valor buscado, voy a poner aquí está data validation o el campo de validación de datos. Ese. Y a ver, otra vez. Ok. Seleccioné aquí en coincidir, me abrió esta ventanita donde están los argumentos. Valor buscado, voy a seleccionar la celda donde puse la celda de validación de datos que busca las ciudades dentro de la tabla. Y voy a poner la columna donde están los nombres de las ciudades. Control Shift hacia abajo. Shift, una flechita hacia arriba. Seleccionar solo los nombres. Y tipo de coincidencia exacta que es con 0. Ok. Aceptar. Y ahora continuamos con la fórmula. Aquí mismo voy a colocarme sobre la barra de fórmulas. Le voy a poner aquí en índice. Le voy a dar en FX. Le voy a dar aceptar. Para abrir la parte donde estoy trabajando. Y ahora aquí en columna voy a hacer lo mismo que hice. Voy a agregar la función decidir. Ambos paréntesis. Luego me voy a ir aquí. Arriba, dándole un clic aquí. Voy a abrir sus argumentos. Le voy a decir que el valor buscado es aquí en totales. Pues aquí esto, decidir en totales. Búsqueda, matriz buscada va a ser los nombres o los encabezados. Hasta el 2019, hasta en total general. Y aquí le voy a poner 0 y una coincidencia exacta. Le voy a dar a aceptar. Y aquí me da un NA, significa que no hay ningún valor buscado. Vamos a buscar en el Everden. Everden es el primerito que aparece. Le voy a poner en 2022. ¿Sí? Y aquí me lo puso en colocarlo en número, digo en valor económico. Le voy a quitar los decimales y aquí está el 7. Voy a seleccionar ambos celdas. Le voy a poner el botón derecho. Formato de celdas. En alineación. Aquí en horizontal le voy a poner centrar en la selección. Horizontal, centrar en la selección, le doy a aceptar. ¿Sí? Y aquí dice que son $7 que hubo de ganancia ahí. Vamos a ver, para Albuquerque son los 497. Albuquerque 407 en año 2000. Si yo selecciono al general de Albuquerque me va a dar 634. Entonces, así es como sería usando la fórmula o la función de manera más directa sobre la hoja de trabajo, en lugar de utilizar estas celdas de ayuda que igual nos funcionan para explicar cuáles son las coordenadas donde se triangularon, o sea, y la columna, pero lo ideal es que se vea así como este. Entonces, pues voy a quitar estos. Bueno, mejor los dejo, por si tenemos dudas, lo dejo. Y esta es la forma más general de usar la índice, función índice con coincidir.
Esto es muy bueno, esta combinación de funciones son muy buenas porque estas reemplazan prácticamente al buscar V o al VLOOKUP, la fórmula VLOOKUP, porque me permite buscar de, de izquierda a derecha y derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Cómo sería? Por ejemplo, voy a agregar aquí, bueno, para agregarlo de izquierda, que haga la búsqueda de izquierda hacia la derecha, voy a crear otro ejercicio donde nada más nos enfoquemos a eso, para cuando tengamos matrices donde buscar V o VLOOKUP no nos esté funcionando. ¿Ok? Por lo pronto ya no quiero hacer más largo el video, pero esto es la forma más básica de utilizar la función índice y la función coincidir, que las vamos a utilizar en el ejercicio de Pareto de autoajuste. Ok, entonces, muchas gracias por haber tomado este video tutorial de nuestras clases y estudienlos porque les voy a poner un ejercicio bastante complicado para ver cómo van avanzando en sus habilidades. Y sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por todo, mis queridos educandos.